Desde el margen. Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy puedo contar de nuevo con la presencia de José María. Buenas noches, José María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, Gonzalo y la audiencia. ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, acá todavía permanece el verano caluroso. Supongo que vos ya estás en un ambiente diferente, estando en Zapala, ¿no? Sí, totalmente. Acá ya preparando los abrigos. Si bien hay temperaturas también durante la tarde un poco cálidas, no nada que ver con el calor húmedo de Corrientes, de la Mesopotamia. Sí, claro. Así que los últimos días acá de temperaturas un poquito elevadas y después ya se viene el frío de a poco. Buenísimo, bueno, está bueno también cambiar un poquito. La semana pasada yo les comenté a la gente de que vos no podías estar por el tema de tu traslado, tus viajes y demás. Entonces yo lo que hice fue tocar el tema de la alegoría de la caverna, que fue un tema que estuvimos hablando y que estaba pendiente para charlar. Y conectándolo de alguna manera con lo que veníamos hablando anteriormente, que veníamos hablando del encuentro con el otro, las barreras que se pueden producir, y después de eso hablamos de las relaciones, ¿no? Entonces, no sé qué habrán interpretado las personas de lo que estuvimos viendo la semana pasada, porque yo les hice una breve interpretación como para no empapar mucho de mi interpretación a lo que puedan sacar, porque viste que la alegoría de la caverna se puede aplicar a diferentes áreas. A mí me gusta... Sí, decime. No, te quería preguntar si pusiste en un contexto histórico el planteo que hace Platón, o cómo fue que planteaste la cuestión del mito. Lo que hicimos fue una lectura del diálogo de Sócrates, y omití la parte en donde Glaucón le respondía, porque eran como afirmaciones y nada más, como para no hacer demasiado extenso. Y después traté de actualizarlo un poquito al hoy, y además de eso teniendo en cuenta también el contexto en el que él lo escribe, que yo les había dicho a la gente que a mí me da la impresión de que él hablaba muy fuertemente de lo que le pasó a Sócrates, como siendo Sócrates el hombre que sale de la caverna y vuelve, y después es denigrado por sus pares. Sí, esa es una lectura, tiene muchas lecturas. Pienso que para hacerlo funcional a la transformación de la realidad, que es lo que nos importa, ¿no? Creo que todas las personas intentamos diariamente transformar nuestro contexto para mejorar, más allá de que, por supuesto, en relación a la historia de cada quien, en ocasiones hay personas que disfrutan de no mejorar, sino de empeorar. Siendo realistas con esto nos lleva a la cuestión de el mundo del dicen qué, del chisme corrosivo, etcétera, etcétera. Es decir, para traer el mito a la cruda realidad del contexto social. Después, bueno, podrán darse algunas hipótesis de por qué paradójicamente algunos seres humanos pueden disfrutar de la destrucción. Autodestrucción y destrucción del otro, ¿no? Pero bueno, así somos las personas, y cada día intentamos, con las acciones que llevamos adelante, mejorar nuestra vida. Aquellos que le encontramos sentido al bienestar, ¿no? Porque muchos otros también le encuentran sentido al malestar. Ahí la paradoja. Nuestro aporte es poder hacer una lectura crítica de lo que subyace a lo que nos pasa como seres humanos, para simplemente compartir pensamientos y ayudarnos a mejorar nuestras circunstancias. En ese sentido es que viene de 10 el mito de Platón, ¿no?
Claro. Y yo lo que tenía pensado para hoy era hablar de lo dañino que puede llegar a ser estar dentro de la caverna sin intentar ni siquiera moverse de ahí o intentar de ver la luz de la afuera de la caverna, digamos, o al menos darse cuenta de que todo lo que la realidad que se ve no es más que manipulación de alguien más. Y en relación a eso, a esta especie de cautiverio que tuvieron estas personas dentro de la alegoría de la caverna, lo dañino que puede llegar a ser y las patologías que pueden despertar de acuerdo a las represiones que uno va a ir adoptando porque uno tiene que vivir la vida que alguien más le dice que viva. Algo así, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, por supuesto. El tema es que sin que se vuelva esto complicado de entender, lo que se va reprimiendo configura todo un mundo inconsciente. Claro. ¿Sí? Es decir, entonces la persona en su estado consciente actúa, hace o deja de hacer sin saber bien por qué. Entonces ahí es donde uno puede funcionar o puede actuar en relación a lo que siente, pero sin saber por qué lo siente. ¿De dónde vienes? Claro, es como una vida en piloto automático que puede dar cierto confort, cierto placer, porque los prisioneros que estaban ahí en el fondo de la caverna estaban cómodamente ahí. Claro, sí. Es uno de ellos es el que empieza a cuestionarse y hace el camino del filósofo o de la filósofa, digamos, o el camino de quien empieza a sospechar del confort y de la tranquilidad. Lo que hay que decir es que en todo ser humano, mientras más se reprima lo que uno desearía vivir, pero que ni siquiera sabe muy bien qué desea vivir, ahí van a aparecer los síntomas. Los síntomas, para que se comprenda, son manifestaciones que generan malestar. En ocasiones, cuando la persona se identifica con su síntoma, no lo percibe como un malestar, pero los síntomas son como señales de que algo ahí está reprimido y el sujeto no está viviendo como desearía vivir, lo cual lo tendrá que descubrir como ese prisionero que sale y hace todo ese recorrido. Es una linda metáfora de que el descubrimiento de cómo queremos vivir es un proceso que implica ciertamente soledad, angustia, dolor, pero también alegría, satisfacción, placer, pero que son, digamos, tanto la alegría, la satisfacción como el placer de ese prisionero, podríamos decir que son como parte de una existencia auténtica, ¿no? En el decir de Heidegger, porque también en el fondo de la caverna, esa comunidad de prisioneros allí se convence de que también están siendo felices, que están satisfechos y que están alegres. Y ahí tienen todo un sistema de justificación e incluso allí ni se dan cuenta que tienen síntomas y entonces al no darse cuenta de eso, por supuesto que no pedirían ayuda. No sé, síntomas tales como, por nombrar uno que es de la época y más en este contexto de pandemia, la depresión, ¿no? Síntomas depresivos, por dar un solo ejemplo de un montón de otros síntomas que se dan en lo social. Y también que al no conocer o al no tener conciencia de que estar dentro de una caverna, comienzan a relacionarlos con cosas que ellos conocen que no son más que sombras, como por ejemplo hablar de
el mal de ojo, el gualicho, el payé, como se dice acá en Corrientes, y decir sí, porque me hicieron una maldad y no sé qué, y entonces vamos a ver a doña no sé qué cosa, y sin darse cuenta de que son síntomas de algo mucho más serio y que tiene que ver con otras cosas que están como más ocultas, si se quiere, y que se necesita un trabajo en compañía con un profesional, ¿no? Sí, por supuesto, es una de las falencias por ahí, incluso del sistema educativo, por un lado, y también del sistema de salud, que no promueve, no invierte mucho presupuesto en lo que es salud mental, ¿sí? Claro. Con campañas sociales o en los medios de comunicación, o que el propio gobierno pueda ofrecer servicio de salud mental gratuita en los hospitales. Lamentablemente en provincias como la nuestra, hablo de Corrientes, eso no forma parte todavía del presupuesto, digamos, en salud. Porque si se hiciera una campaña de concientización, las personas sabrían que ahí tienen una posibilidad de empezar a ocuparse de sus cuestiones emocionales o psicológicas sin refugiarse en la superstición o en la fe o en las creencias, ¿no? Es el tema de la terapia y el psicoanálisis he tomado más todavía, o al menos es lo que yo percibo, es tomado como una especie de lujo o capricho, ¿cierto? Mirá, está pagando un psicólogo y no es como que no lo ven como estoy yendo al médico. Claro, hay mucho prejuicio todavía, precisamente cuando tiene hablamos, que ver con esto que decís vos. Sí, cuando hablamos de prejuicio, nos ubicamos ahí en el fondo de la caverna, en el mundo de las penumbras, de las sombras, de las apariencias, donde ahí los prisioneros creían que eso era la verdad. Claro. No dudaban de que eso era la verdad. Entonces, cuando una persona no duda, ya está en problemas, porque siempre hay que dudar. Una duda como parte de querer saber la verdad, no una duda patológica al estilo de un obsesivo que duda todo el tiempo de todo. Claro. Si cerró o no la puerta con llave, si digamos puso o no puso en la heladera lo que quería poner, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí. No hablo de esa duda, sino que hablo de una duda filosófica, una duda que te permite leer, preguntar, dialogar, conocer, y así vas mejorando tu propia existencia. El que ya no duda quedó ahí más prisionero que nunca en el fondo de la caverna, y esa vida le da placer porque se identificó con una vida así, y va a ser difícil que salga de ahí, porque la única manera de salir es darle lugar a la pregunta y a la duda y moverte junto con otros que estén también en ese camino, en ese proceso. Pero para eso hay que darle lugar a la pregunta y admitir que es muy poco lo que sabemos, que hay mucho por saber. Y bueno, eso te llena de entusiasmo, pero cuando se vuelve placentera la zona de confort, que por algo se le llama zona de confort, es ese fondo de la caverna, la persona incluso va a mirar con extrañeza al que habla de liberarse y demás, como le pasaría a este prisionero si vuelve, el ex prisionero, si vuelve a contarle a sus amigos, a sus colegas, a la gente del fondo, porque así va finalizando el diálogo platónico. ¿Qué le pasaría a este prisionero que se liberó y que vuelve? Y bueno, lo mirarían con extrañeza, dirían que está loco, y si pudieran, hasta le darían muerte, ¿no?
y dirían, mirá lo que te pasa cuando salís de acá. Es decir, esa es la mirada también del dicen qué, del chisme, etcétera, porque las personas ahí ya se identificaron con esa zona de confort donde no dudan de que cómo están pensando la vida es la manera en que tiene que ser pensada. Entonces ahí no hay muchas posibilidades de cambio. El otro día escuchaba un caso de una chica adolescente de acá que no quiere tener relación con nadie y decía que ella no considera que sea necesario relacionarse con personas. A mí me parece algo preocupante y me parece que habría que charlar acerca de esto y de qué relación tiene con esto que estamos hablando, porque vos decís dudar en conjunto con otros, dijiste en un momento. Sí, y mira, justamente en relación a lo que me estás diciendo, retomé un libro de Hugo Bleichmar. Ahí si puedes leer el título, si lo alcanzas a leer. Avances en psicoterapia. Uy, se apixeló ahí. Avances en psicoterapia psicoanalítica. Hacia una técnica de intervenciones específicas. Estoy retomando la lectura de un psicoanalista que se llama Hugo Bleichmar. Los oyentes pueden buscar, pueden googlear, hay artículos en internet. Este libro es puntualmente y específicamente clínico, y en relación a lo que me decías, yo me reencontré, mejor dicho, porque es una relectura de este libro, en que lo tengo, o sea, me llamó la atención cuando mis profesoras de la universidad lo nombraron, y ya en época de estudiante me compré el libro, y es muy interesante. Y en la primera parte de los agradecimientos, fíjate lo que dice Bleichmar en relación a esto que traías de esta adolescente, ¿no? Él dice: todos necesitamos de la inmediatez de la presencia de seres que den un sentido profundo a nuestros proyectos. Fíjate que es un renglón y medio, digamos, casi 2 renglones. Repito la cita: todos necesitamos de la inmediatez de la presencia de seres que den un sentido profundo a nuestros proyectos, entendiéndose seres humanos. ¿Sí? Entonces, a veces los adolescentes se refugian en una especie de ostracismo y sienten tanto placer ahí que pueden llegar a pensar que no necesitan de nadie, pero es una trampa. No tiene, digamos, un sentido saludable, porque es como caer en una especie de autismo, entre comillas. No lo es, pero una especie de, como un ostracismo. Y cuando yo interpreto, ¿no?, cuando Bleichmar dice todos necesitamos de la inmediatez de la presencia, ahí yo lo entiendo como presencia de estos otros seres humanos, encuentro. Porque vos podés tener una inmediatez, podés estar al lado de alguien, ya lo tocamos esto en otros programas, vos podés estar al lado de alguien, es decir, hay una presencia física, hay como una inmediatez, pero no necesariamente de la presencia. El otro está y no está. Capaz que está a medio metro, pero están desencontrados totalmente. Claro. Sí, y mucha gente vive así, en una inmediatez física. Se levantan todos los días y ven que hay alguien ahí, sea pareja, hijo, lo que sea, pero no pueden mostrarse en tanto que
presencia, entonces es un desencuentro. Me parece interesante cuando él aclara acá de la inmediatez de la presencia. El otro se me muestra sin esas máscaras que ocultan lo que le está pasando, porque aparte tampoco la persona por ahí sabe lo que le está pasando. Y entonces, cuando se da esa presencia, sigue Bleichmar, presencias que den un sentido profundo a nuestros proyectos, el camino del prisionero que se libera. Exactamente. Sentido profundo, fíjate, son 2 palabras nomás, sentido profundo. Si no está eso, no hay encuentro. No es Si el sentido profundo de nuestras vidas no lo protagonizamos, nos deprimimos. Y también Por ejemplo, la comodidad de estar dentro de la caverna, o sea que el que está deprimido no siempre quiere salirse de esa depresión, ¿no es cierto? No siempre toma conciencia del mal que le está produciendo esa situación o ese estadio en el cual se encuentra, ¿no? claro, sí, lo que pasa es que en algunas depresiones la persona es como que se identificó con lo que le está pasando, le encontró como cierto placer a estar en esa enfermedad y entonces se queda ahí. En muchos otros casos, la persona quiere salir, lucha por salir y por eso es que busca ayuda, busca terapia. Pero en otros casos, la persona siente incluso, aunque parezca contradictorio, es contradictorio desde una mirada así externa, pero en muchos casos la persona siente incluso un placer inconsciente de empeorar. Por eso a veces es tan difícil de salir de estos cuadros y por supuesto que sin ayuda es imposible. Sin ayuda profesional, sin ayuda de la ciencia, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Entiendo. ¿Y qué pasa cuando, qué recomendarías vos a un padre que ve esta situación en un hijo y no sabe cómo convencerlo de que vaya, porque tampoco sabemos también de que si va por obligación no hay mucho sentido en ir a un terapeuta, porque no va a hacer el trabajo que se necesita para salir de esa caverna, ¿no es cierto? Uh-huh. A mí me parece que lo más importante, que siempre es tan hermoso, ¿no?, entre los humanos, el diálogo. Se tiene que dar ese sentido profundo al proyecto de la persona. Si los padres, las madres no logran dialogar con sus hijos, estamos en un problema ahí. En nuestra época de niñez, yo evoco mi niñez en Nitlaybaté, bueno, era como difícil el diálogo por ahí, principalmente con la figura paterna, porque a la vez nuestros viejos habían recibido una educación muy estricta, muy autoritaria, incluso con castigos físicos y violencia psicológica y emocional. No habían resuelto nada de eso y hacían lo que podían con la crianza, por así decir. Y era muy difícil que se dé un diálogo, que un padre venga y te diga: che, ¿qué te pasa? Hablemos, vamos a caminar, qué sé yo, por la costa,
Imagínate algo tan simple, ahí en Itaibaté todos estamos a cuadras de la costa. Bueno, vos imaginate una mañana cualquiera, temprano, con tu viejo tomando mate y caminando por la costa. ¿Qué cuesta hacer eso? Solamente la hierba que vas a necesitar Claro, para el mate. claro, Más que eso, exactamente. no. Más que Sí, eso. y no se ven a padres por la costa, no se ven mucho, antes menos, charlando, compartiendo. Eso nomás ya es clave para salir del estado a veces depresivo, melancólico, porque muchos hijos hacen estos síntomas porque no se sienten escuchados, no se sienten valorados, no se sienten mirados en su propio mundo, porque a la vez los adultos están en lo suyo, que vaya uno a saber qué sería lo suyo, ¿no? Porque lo suyo tiene que ver con el sentido profundo. Exactamente. Entonces, fíjate que son cuestiones simples, pero que las pasamos por alto porque parece que estamos apurados por no sé qué. Y acá la cuestión es detenerse a dialogar nada más. Exactamente. Bueno, yo anoté acá para que tomemos este tema para la semana que viene, el tema del diálogo, para aclarar cuál es realmente el diálogo que se necesita, porque también se va a confundir muchas veces entre sentarme a hablar con mi hijo y terminar en una discusión sin resolución, que eso no es diálogo, ¿no es cierto? Por supuesto. Eso, Mira, por una cuestión de tiempo y porque me habías comentado que tenés una frase que querés compartir e increíblemente ya nos quedan 2 minutos, ¿no? Del tiempo que hemos estimamos. estimado. Sí, pero muchas cosas, digamos, hay que profundizar. Sí, cuando hay un malentendido de entrada, por así decir, y se quiere seguir sobre eso dialogando, se termina en discusión. El diálogo es encontrarte con el otro y para eso hay que escuchar, tratar de comprender qué está diciendo el otro, porque si no se da rápidamente el malentendido y ahí ya se genera un desencuentro, un cortocircuito y no hay posibilidad de diálogo aunque estés 3 horas discutiendo. Al final termina en un desgaste. Un desencuentro. Y en un desencuentro y cada integrante de ese intento de diálogo termina peor de cómo estaba. Lamentablemente, a veces también como un síntoma, mucha gente se habitúa a tratarse mal, a discutir, como una manera así de trato, y algunas personas optan por callarse, por ceder o por darle la razón al otro sin estar de acuerdo, pero todo eso es el mundo del malentendido, del desencuentro, y aunque la gente esté ahí una al lado de la otra, lo único que hacen es evitarse el crecimiento personal, evitarse darle este sentido profundo a sus vidas. Manteniéndose en la zona de confort. Claro, en un desconocimiento de qué es lo que quieren hacer realmente con sus vidas, ¿no? Solamente se soportan en sus angustias. Así es, José María. Bueno, ya cumplimos con el tiempo. Estuvo interesante la charla de hoy. Voy a cerrar con esta frase que dice: la depresión es cosa seria y siempre hay que ser firme en el mensaje. Solo los profesionales la atienden. No se arreglan con frases motivacionales ni con videos. Así que bueno, vamos a dejarle a la gente que reflexione con este mensaje y en relación a lo que estuvimos charlando hoy. Y ya nos estaremos viendo la semana que viene.
Por supuesto, ha sido un placer para mí. Saludos para todos y siempre invito a que la gente envíe sus preguntas. Ahí seguramente vos estableciste los canales de comunicación para que hagan preguntas y también en base a esas preguntas o sugerencias de temáticas nosotros vayamos preparando los futuros encuentros. Exactamente, por las dudas le voy a ir diciendo mi número para que escriban un WhatsApp con las preguntas que quieran. El número es 3781 40 5500. 3781 40 5500. Así que bueno, esperamos sus mensajes y la semana que viene seguramente estaremos de regreso tocando algunos de los temas que sugieren o que vayan surgiendo acá. Así que bueno, chau. Un abrazo para todos, para la querida audiencia y que estén muy bien.